Leamos la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, verso 3 al 14. Leamos todos, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que ha tenido a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Repitamos esa palabra: e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado de su amado a su reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Demos una alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, hermanos. Este domingo, pues la temática general es vida cristiana, y Dios ha puesto en mi corazón que hablemos en esta hora sobre la inteligencia espiritual. ¿Sobre qué vamos a hablar? Amén. Gloria al Señor Jesús. En tiempos pasados, si a alguien le iba mal en matemáticas en el colegio, ¿qué se decía de él? Y utilizamos coloquialmente una palabra: bruto, brutazo. Y aquellos que le iba mal en esta materia, pues no tenían muchas aspiraciones a salir adelante, siempre los estigmatizaban por esta causa. Pero se han realizado algunos estudios donde se ha dicho que todos somos inteligentes. Lo que sucede es que no todos desarrollan la misma clase de inteligencia. Amén. El concepto ha tenido que cambiar, pues Dios ha llenado al ser humano de capacidades. Amén. Y por eso se ha demostrado científicamente, y se habla hoy en día de inteligencias múltiples. Esto traduce que hay diferentes tipos de inteligencia y cada uno desarrolla unas más que otras. Y dentro de ese listado, la ciencia ha dicho que existen 8 clases de inteligencia. Y está la inteligencia lingüística, que es la habilidad de hablar y de escribir eficazmente, tener buena memoria y buena dicción. Algunos tienen esa clase de inteligencia, son muy buenos en esa parte. Otros han desarrollado más la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad de identificar modelos abstractos, son rápidos para hacer cálculos, etcétera. Existe una tercera inteligencia, que es la inteligencia espacial o visual,
y es la capacidad para presentar ideas visuales, crear imágenes mentales, percibir detalles que otros no ven, pero ellos son capaces de dibujar y de elaborar bocetos. Algunos han desarrollado esa clase de inteligencia. Otros tienen la inteligencia musical y tienen esa capacidad de escuchar y de aprender y tocar instrumentos musicales. Otra inteligencia es la inteligencia corporal o senestésica, que es la capacidad de realizar actividades que requieran fuerza, resistencia, flexibilidad, rapidez. Existe otra clase de inteligencia, es la intrapersonal, y es la capacidad para planearse metas. Existe una séptima inteligencia y es la inteligencia interpersonal, y la desarrollan aquellas personas que trabajan con la gente y les gusta ayudar. Son personas muy sociables. Y también tenemos otra octava inteligencia establecida por la ciencia, y es la inteligencia naturalista. Y son aquellos que son hábiles para observar, identificar y clasificar los miembros o los grupos de las especies que existen, incluso para darse cuenta que hay una nueva. Todo esto lo he dicho para poderlos llevar a ustedes a lo siguiente. La ciencia se ha esforzado por establecer qué tipo de inteligencia existe, cuáles son las formas en que se dan, pero hay una inteligencia de la cual la ciencia poco habla. Hay una inteligencia que tal vez no está en el listado, que figura en la psicología. Y ya Dios a través de su palabra la había establecido. Y cuando se escribe el libro de Colosenses, alrededor del año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo tiene que establecer un tipo de inteligencia, y es cuando dice la palabra del Señor en el verso 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A Dios nadie le sale adelante. Si a la ciencia se le ha olvidado clasificar la inteligencia espiritual, hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, y Él también ha establecido esta clase de inteligencia para sus hijos. Escúcheme bien, ¿para quién es esta inteligencia? Para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana, en este lugar? Es para ti. Es para que tú la desarrolles. Es para que te apersones de ella. Amén, gloria al Señor. Y cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando con todo lo relacionado a la sabiduría, no que proviene del hombre, sino la sabiduría que viene de lo alto. Pues hoy muchos se destacan en lo que hacen, en su profesión, y hay que felicitarlos por ello, y tienen su oficina llenos de reconocimientos, de honores, pero delante de Dios no tienen nada. Pero tal vez nosotros no tenemos muchos diplomas, pero delante de Dios lo tenemos todo. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. La ciencia por mucho tiempo ha querido negar la existencia de Dios, pero se han tenido que dar cuenta que a Dios no lo podemos ignorar, que Él está en todas partes, en todo lugar, y que usted y yo en todo momento necesitamos de Él.
Aleluya. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, nos estamos refiriendo, y hay que darle la importancia. ¿Por qué? Porque de eso depende tu vida cristiana, de tu relación con Dios. ¿Qué tanto sabes de Dios? ¿Qué tanto conocimiento tienes de Él? Amén. Isaías, en el capítulo 43, verso 10, tiene que expresar Dios hablando y dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. Pero miren las palabras que utiliza: para que me conozcáis, creáis y entendáis. A Dios hay que conocerle, a Dios hay que creerle, pero también hay que entender quién es Él. Amén, gloria al Señor. Y si alguien quiere gloriarse, dijo el apóstol, gloríese en conocer al Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Necesitamos tener, desarrollar y saber utilizar la inteligencia espiritual. Dice primera a los Corintios, capítulo 13, verso 11: cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y está colocando un ejemplo físico de acuerdo al crecimiento y a la madurez física y emocional de la persona. Pero si lo trasladamos al plano espiritual, quiero decirle que usted y yo no nos podemos quedar pequeños en Dios. Necesitamos crecer en Dios, necesitamos madurar en Dios. Sin inteligencia espiritual no hay crecimiento espiritual. Por eso es que usted ve que hay hermanos en la iglesia que se le pasan los años y los años y los años y son los mismos. No han surgido en Dios. Se han quedado allí en un letargo. Su vida espiritual se ha quedado estancada. Y para eso no nos ha llamado Dios. Necesitamos entender en esta mañana que si hay alguien que quiere tu crecimiento, ese es nuestro Dios. Si hay alguien que quiere que tú salgas adelante, ese es Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Hay vidas estancadas y le sucede lo que le sucede a los bonsai. Todos conocemos un bonsai, ¿verdad? Y usted lo ve, uy, qué bonito, pero se quedó chiquito. Es un árbol que por algunos tratamientos que le hacen, le limitan su tamaño, no lo dejan crecer como corresponde. Y entonces el árbol se ve bonito, pero chiquito. Y así encontramos hermanos en la iglesia que deberían haber crecido espiritualmente, que deberían haber madurado espiritualmente, pero todavía son niños espirituales. Todavía se molestan y tienen años en la iglesia, se molestan si alguien pasó y no lo saludó y dicen: ya yo no voy más. Amén. Mire, el apóstol dice: cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pero cuando ya yo fui grande, yo dejé de hablar como niño, dejé de pensar como niño y dejé de hacer lo que hacía cuando niño. Aleluya. Como cristianos debemos tener la capacidad de aprender en Dios, de ser maduros, de conocer a Dios, de conocer cómo es el trabajo en la obra de Dios. Y antes de estarme quejando, antes de estar llorando, antes de estar reclamando, antes de convertirme en piedra de tropiezo para alguien, yo tengo que extender mi mano y ayudar al otro.
Dios no nos ha llamado, aleluya. Dios no nos ha llamado para estar en discordia. Usted sabe que cuando niños estamos jugando y por cualquier cosa peleábamos, ¿verdad? Hay que ser selectivo aún en las peleas. No hay que pelear por todo, hermano. La Biblia dice: airaos. Tienes derecho a airarte, eso nadie te lo puede quitar. Eres un ser humano. Así como ríes, también hay días en que tienes rabia. Pero ¿qué dice la Biblia? Tienes derecho a airarte, ojo, ojo, pero cuidado lo que haces cuando tienes rabia. Cuidado con lo que dices cuando tienes rabia. Cuidado con lo que tienes en la mano cuando tienes rabia. Airaos, pero no pequéis. Aleluya. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ve, y pasan meses y meses y ni se saludan los hermanos aquí. Y han pasado años y no, yo no le hablo a fulano porque aquel día me hizo esto, lo otro y se me salió del corazón. No, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces se sientan aquí en la silla y en vez de ocupar toda la silla, ellos dejan un espacio para que el diablo también se les siente al lado. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que Jesús crecía. El mayor ejemplo es Él. Y tenemos que crecer. Y dice, ¿y Jesús crecía en qué? En estatura. Él no se quedó pequeño en los brazos de su mamá, no, Él creció. Pero además de crecer en estatura, también creció en sabiduría. Pero además de crecer en sabiduría, dice, creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Tenemos que crecer. No podemos seguir tropezándonos en el mismo lugar, con la misma piedra. Amén. Si usted sabe cuál es su debilidad y sabe que allí está la piedra con la cual usted se tropieza, ¿qué hace caminando por allí? Desvíese. Amén. Gloria al Señor. Porque dice la Biblia que el sabio, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios nos ha llamado, hermanos, no para que vivamos una vida estancada, no, Señor, ni una vida en retroceso, no, Señor. Aquí hay que avanzar, aquí hay que seguir, aquí hay que proseguir, aquí hay que permanecer, aquí hay que perseverar en Dios para poder alcanzar la meta. Si alguien quiere llegar al reino de los cielos, todos los días hay que dar un paso hacia el frente. Todos los días hay que avanzar en Dios. Todos los días debo interesarme por conocer más de Dios. Todos los días tengo que interesarme por aprender algo en Dios. Amén, gloria al Señor Jesucristo. La inteligencia espiritual solo la da Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Dice la palabra del Señor. En Primera de Corintios capítulo 2. Y voy a hacer esta lectura rápidamente, pero préstele atención a lo que aquí la palabra del Señor nos expresa. Verso 1. Capítulo 2 de 1 Corintios, verso 1 en adelante. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, escuche bien, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hombre preparado en su época era el apóstol Pablo. Nadie le ganaba. Nadie le ganaba. Aprendió a los pies del mejor maestro. Llegó a ocupar los cargos más altos en su época. Lo que Saulo en su tiempo decía, eso había que hacerlo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, todo eso que él hacía y tenía, dijo: yo lo tengo por basura con tal de agradarlo a él. Amén. Y por eso dice: cuando yo vine a vosotros, no vine con elocuencia, no vine con tanta cosa humanamente hablando, no, vine con la sabiduría de lo alto, con demostración de poder. Amén, gloria al Señor. Porque aquí no es tanto, y perdóneme la expresión que voy a utilizar, no es tanto bla, bla, bla. Amén. Porque nos hemos caído muchos en el error de estar diciendo: y yo fui, y yo dije, y yo hice, y esto, y yo. Y el Señor nada. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Verso 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Gracias a Dios. Pero a nosotros se nos ha sido revelada. A lo suyo vino y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si en aquella época hubiesen entendido lo que usted y yo entendemos por revelación de Dios, dicen, no lo hubiesen crucificado. Pero el propósito de Dios era hacerse carne y morir en la cruz, para que hoy usted y yo podamos gloriarnos en Él, no en nosotros, sino en Él, en su gracia. Aleluya, gloria al Señor. Y sigue diciendo el verso 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Quiero adelantarme y dice el verso 14: pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que si alguien no tiene la inteligencia espiritual, si hay alguien que a Dios no le haya revelado, si existe alguien quien no pueda tener la capacidad de creer en Dios y en lo que Él puede hacer, todo lo que hacemos aquí para Él es locura.
Y por eso es que a usted y a mí muchas veces nos tildan de locos. Porque la gente natural no percibe lo que es de Dios. Para él esto es aburridor, para él esto es locura, para él esto es de tontos. Pero para los que hemos conocido a Jesucristo, para los que le tenemos a Él en el corazón, estar aquí en esta mañana es lo más glorioso, lo que nos llena, porque venimos a aprender de Él, a conocer de Él. Aleluya, gloria al Señor. Y cabe hacer la aclaración en esta mañana: hay diferentes de predicaciones o estilos, y Dios usa a cada quien según sea su forma, su capacidad. En esta congregación han pasado muchos maestros y pudiéramos hacer un listado bastante grande, pero Dios a ellos los usó en su momento. Pero ahora Dios tiene algo especial para nosotros que no lo podemos rechazar. Aquí no estamos siguiendo a los hombres. Aquí no estamos por nombre. Es que aquí Julanito de tal. No, Señor. Aquí es el Señor de la gloria. Aquí es Él el dueño de esta iglesia. Aleluya. Y tenemos que tener la capacidad y la madurez espiritual para entender qué es lo que Dios tiene para mí. Hoy, mañana, en el culto del martes, en el culto del jueves, el sábado, el domingo, en cualquier lugar. Gloria al Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Aleluya. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque se han de entender espiritualmente. En cambio, el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando hablamos de inteligencia espiritual, es pensar con la mente de Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. La inteligencia espiritual, leíamos en este pasaje, está acompañada de demostración de poder. Amén. La inteligencia espiritual es la sabiduría de Dios y no la de los hombres, ni es la sabiduría de este mundo. Pero Dios nos las reveló, Dios nos las dio a nosotros, nos las mostró a nosotros. Y el hombre en su naturaleza, su corazón va de continuo hacia el mal, alejado de Dios. Pero también existe conmigo un grupo de personas en esta mañana que un día dejamos este mal camino. Como dice Isaías capítulo 55 verso 7: deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, regrésate. Amén, gloria al Señor Jesús. Para poder recibir la inteligencia que da Dios, la sabiduría de lo alto, hay que regresarse del mal camino. Aleluya, gloria al Señor Jesús. La sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3. Ojalá me acompañen en la lectura. Vamos a estar leyendo. Dios permita que nos alcance el tiempo. Santiago capítulo 3 verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? Una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, escuche bien, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica.
Ay, ay, ay. Amén. Gloria al Señor. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si pudiéramos hacer un cuadro comparativo entre la sabiduría humana terrenal, dice la Biblia, y lo estábamos leyendo, que es terrenal, animal y diabólica. Amén. Terrenal porque su origen proviene de este mundo. Es animal porque sigue sus instintos y se satisface solo en sus deseos. Aleluya. No tiene freno, es desbocada, no tiene cordura y es diabólica porque causa daño y va de continuo hacia el mal. El hombre que sus pensamientos son dirigidos únicamente por la sabiduría terrenal es aquella persona egocéntrica, aquella persona que busca solamente el beneficio propio y que todo lo que hace lo hace en pro de él y no en el bien común. Y cuando hay un corazón pensando de esta manera, entonces hay celos, hay envidias, hay contiendas, hay jactancia, hay perturbación, hay perversidad. Pero cuando Dios llega al corazón de una persona, aleluya, Dios empieza a cambiarlo todo. Yo he conocido personas que cuando estaban en el mundo sin Dios, nadie les podía hablar porque contestaban. Antes de decir el nombre del hijo, ya decían 4 vulgaridades y después el nombre del hijo. Personas a quien no se les podía dirigir la palabra, nadie les podía llevar la contraria porque se formaba el problema. Conocí en Palomar un muchacho que él era el dueño de todas las peleas en el pueblo. Se iba para las cantinas y su propósito era pelear. Cuando decían se armó una pelea en la cantina, ya todos sabían quién estaba peleando. Pero cuando llegó Jesús a su corazón, entonces la gente se quedaba sorprendida. Oye, ¿tú por qué hablas diferente? Ya no eres el mismo de antes. Estás tratando a la gente diferente. ¿Qué te pasó? Algo te sucedió. Y es que cuando está Cristo en el corazón, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es que decimos ser cristianos, decimos tener la mente de Cristo, decimos tener la sabiduría de Dios, pero seguimos portándonos de la misma forma. Y eso no puede ser así. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mas aquí no es así. Amén, gloria al Señor.
Gloria al Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 3, verso 7 dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Porque hay personas que creen saberlo todo. Y no quiero ser malinterpretado en esta mañana, pues gracias a Dios tenemos muchos profesionales en nuestra iglesia. ¡Qué bendición! Pero necesitamos obtener lo que viene de arriba también. Yo recuerdo el día que estaba recibiendo el título. Estaba parado allí, me estaban entregando el cartón como profesional. Y al mismo tiempo me estaban entregando una mención de honor como mejor proyecto de grado. Y yo estaba parado allí enfrente de ese público, y yo lo que hice fue cerrar mis ojos, y empezaron a salir lágrimas de mis ojos. Porque yo le decía al Señor en ese momento, yo le decía: Señor, yo te doy gracias por esto. Y quiero servirte a ti con lo que tú me has dado. Pero también en ese momento yo le dije: Señor, pero tú sabes cuál es el deseo de mi corazón. Tú sabes, Señor, cuál es mi anhelo, Señor. Yo te quiero servir a ti de tiempo completo. Aquí hay una hermana en la congregación, no sé si ella se acuerde, pero esas palabras se quedaron marcadas en mi mente, porque ella me decía: estoy orando por ti. Ah, sí, hermana, qué bien, qué bueno. Para que no te salga trabajo. Uy, ¿cómo? Estoy orando por ti para que no te salga trabajo. Qué bendición, hermano. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Qué era lo que ella intentaba decirme? Porque ella me decía: es que Dios te tiene a ti para otras cosas. Y esas palabras nunca se me han podido olvidar de mi mente. Hermano, sea lo que tú tengas, los títulos que hayas obtenido, las propiedades, lo que tengas, no es tuyo, es de Dios. Es de Dios. Aleluya. Y si te quedas solamente con eso, recompensa de hombre tendrás. Si solamente te limitas a cumplir una función en tu trabajo, en tu área, las cosas quedarán hasta allí simplemente. Pero si tú en esta mañana te preocupas porque la sabiduría de lo alto esté en tu vida, que sea Dios el que rija tus pensamientos, el que te muestre el camino para dónde andar, el que te diga qué debes hacer y tú obedecer fielmente a su palabra, entonces Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra. Oh, aleluya. Romanos en el capítulo 1 presenta una radiografía del ser humano y empieza a decir Romanos: habiendo conocido a Dios, que dice, no le dio gracias, aleluya, sino que se envaneció en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, verso 22, se hicieron necios. Dice el verso 23: y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y están atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino los que también se complacen con los que las practican. Amén. Cuando el hombre es gobernado por la sabiduría humana, mire todas las consecuencias. Estamos ahora en la iglesia del Señor, nos hemos entregado, nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo, y aquí desde nuestros púlpitos enseñamos la sana doctrina, porque la Biblia enseña la santidad, y hay que seguirlo enseñando, hay que seguirlo anunciando, así sean mensajes que a la gente no le guste escuchar. Pero aquí no estamos para agradar a los hombres, aquí estamos para agradar a Dios. Esta es la iglesia del Señor, y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y hay que seguir diciendo que la fornicación es pecado. Hoy la han tomado y le han puesto un nombre bonito: unión libre. La estilizaron, pero delante de Dios sigue siendo pecado de fornicación, ¿verdad? Predicamos en contra del adulterio, ¿verdad? Y todo esto, y todos dicen amén, gloria a Dios. Pero resulta que en el listado que acabamos de leer también está la mentira. Amén. También, y si pudiéramos repetir la lectura, mire lo que dice: son fornicarios, están llenos de perversidad, de avaricia, de maldad, envidia. Como necesitamos crecer espiritualmente, y para poder crecer hay una teoría que cuando ya se ha aprendido algún hábito, hay que desaprender para volver a aprender, y se torna difícil lo segundo. Pero es necesario, porque encontramos a muchos hermanos que si hoy el hermanito Dios lo bendijo y compró un carro XY, se le llenó el corazón de envidia y dijo: no, yo mañana tengo que comprarme uno mejor. Y no porque Dios lo esté bendiciendo a él, no, sino que yo tengo que demostrar aquí quién es el que es. Si a la hermana Dios la bendijo y todos los días se estrena, entonces la que está al lado se llena de resentimiento porque la hermana estrena, y hasta pelean con Dios. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué sí a ella? ¿O por qué sí él?
Y entramos en conflictos aquí dentro de la congregación, y hay muchos que llevan un par de años en la iglesia y nunca se les ve aquí en el altar sirviendo. No porque todos tengan que venir acá, me refiero en el sentido de que si llegó otro y Dios lo está usando, entonces ve si ese apenas acabó de llegar y por qué lo están usando a él y por qué a mí nunca me han dado la oportunidad. Y hay que crecer espiritualmente. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Aleluya. De quien Dios tiene misericordia. Y entonces pensamos que hay pecado grande y pecado chiquito. Porque tanto el fornicario como el mentiroso van para el mismo lugar. El que levanta el chisme entre la iglesia también va para el mismo lugar. El envidioso, el altivo, el orgulloso. Y dice la Biblia, el murmurador, el desobediente a los padres. Y eso es pan de todos los días. Y se están levantando, y no es culto de familia, pero cabe lo que vamos a decir, se están levantando hijos desobedientes. Amén. Y que tienen el mismo castigo según lo que acabamos de leer. No lo está diciendo Ronald Reyes, no le está diciendo el pastor, lo está diciendo la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Son inventores de males, son soberbios, son murmuradores, son engañadores. Prestan platica y no les gusta pagarla. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Amén. Y entonces levanten la mano los que se van para el cielo, los que si Dios viene hoy se van, y todo mundo alza la mano. Y si nos leen esta listica, hermanos, levanten la mano. Aleluya. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu. Amén. Necesitamos entender que Dios nos ha llamado a nosotros a santificación. Si leemos desde el verso 16 de Gálatas 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Es decir, en Romanos ya lo habíamos leído. Amén. Dijo el apóstol: ya yo les dije esto, y otra vez se lo repito, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, es decir, aquellos que se dejan gobernar por Dios, aquellos que han adquirido inteligencia espiritual, sabiduría de lo alto, madurez espiritual. Entonces dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios está, hay temor a Dios. Cuando Dios está en el corazón, hay reverencia. Cuando Dios está haciendo una obra en alguien, sus obras son diferentes. Mateo en el capítulo 5, y vamos terminando, dice en el sermón del monte, Jesús le empieza a decir a la gente, verso 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Pero quiero hacer énfasis en el verso 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Delante de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos vean qué cosas. Y cuando la gente vea en ti las buenas obras, cuando la gente vea en ti a Jesucristo, entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero el hermano que es el que prende todas las peleas en la cuadra, que toda la cuadra hacen mucho silencio, pero en la casa del hermanito es donde más se grita. La Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean qué cosas tienen que ver: vuestras buenas obras. Y terminamos a donde empezamos, Colosenses 1:10. Mire para qué necesitamos entonces la inteligencia espiritual. Porque esto no es un capricho en esta mañana, no. Dice la lectura, verso 10 al 14 de Colosenses capítulo 1. ¿Para qué necesitamos entonces la inteligencia espiritual? Dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿De qué forma? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de sus santos en luz. Entonces necesitamos la inteligencia espiritual para que andemos como el Señor quiere que andemos. Ya no en la vista de nuestros ojos, ni siguiendo los deseos de la carne, los deseos, la vanagloria de la vida, como dice la palabra, sino agradándole en todo. Cada palabra, cada acción debe agradarlo a Él. Cuando usted y yo entendamos esto, la vida nuestra será diferente. Pero cuando vivamos una vida cristiana de cualquier manera, las cosas no funcionarán bien. En mi vida personal llegó el momento en que yo tuve que tomar una decisión firme: o desagrado a Dios y sigo haciendo cualquier otra cosa, o cualquier cosa que desagrade a Dios, porque las ofertas están todos los días,
O tomo la decisión de serle fiel a Dios y de guardarme para Dios y buscar a Dios en mi vida. No se nos puede pasar el tiempo y como que postergando la decisión de consagrarnos a Dios el otro año, en otra oportunidad. No, es hoy que tomamos la decisión oportuna. Dios quiere que tú y yo le sirvamos. Dios quiere que tú y yo le agrademos con nuestra vida. Dios quiere que tú y yo podamos ser ejemplo, que podamos llevar fruto, que podamos ser fortalecidos en Dios. Y el apóstol Juan le escribe y dice: os escribo a vosotros jóvenes, pero este mensaje no solamente es para los jóvenes, sino para todos, aún ancianos presentes. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La fuerza del cristiano no proviene de sí mismo. La fuerza suya y mía provienen de lo alto. Aleluya. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Pero dice: y la palabra de Dios mora en vosotros. Y tercer elemento: y habéis vencido al maligno. Para poder ser fortalecidos tenemos que alimentarnos de la palabra. Y si estamos llenos de la palabra, entonces tendremos la capacidad de poder vencer al enemigo. Y todo esto lo adquirimos con la sabiduría que viene de lo alto. Yo quiero hacer una invitación en este momento a todos a estar en pie. Pero si alguien en esta mañana, yo le oraba al Señor y le decía: Señor, pero es que hay otras cosas para predicar, Señor. Y yo le decía: Señor, dime qué debo decir. Y el Señor colocó esto en mi mente. Y aunque no es un mensaje donde todos queden hablando en lenguas y donde todos salten y vayan y salgan diciendo: uy, ese culto sí estuvo bueno. Porque a veces medimos el culto por la cantidad de gente que venga aquí al altar, o porque si alguien danzó, porque si alguien habló en lenguas. El que es inteligente espiritualmente hablando se va contento con lo que Dios le haya dicho. ¿Y sabe cómo se mide el éxito de una predicación, de una enseñanza? Un día un pastor me desagradó con lo que dijo. Terminó de predicar y se salió y dijo: allá dejé el reguero, los dejé a todos allá moqueando. No. ¿Sabe cómo se mide el éxito? En que haya un cambio en tu vida, no aquí en el templo solamente, sino allá en la casa, allá en el trabajo, allá en la universidad, allá en el colegio. Que alguien cuando te vea pueda ver a Cristo en tu vida. Que Dios pueda usar tus manos, aleluya, para dar sanidad a alguien. Que Dios pueda usar tu boca para dar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra que traiga libertad a una vida. Necesitamos crecer un poco más hoy, mañana también, pasado mañana también. Porque Efesios en el capítulo 4 dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero invitar a uno, siquiera a uno solo, que quiera venir a este altar en esta mañana y decirle: Señor, yo quiero crecer en ti, Señor. Yo no me quiero quedar estancado con una vida allí, toda en deterioro, Señor. Yo quiero crecer, yo quiero aprender, quiero conocerte más. Quiero que tú me uses, Señor. Aquí pongo mi vida a tu disposición para que tú hagas lo que quieras. Señor, lléname de inteligencia espiritual, Señor.
Si le quieres agradecer a Dios por lo que Él te ha podido regalar, lo que has podido ir a la universidad, eres un magíster, lo que tú hayas obtenido, pero dile: Señor, hoy necesito de ti. Que estos conocimientos que he adquirido no sean mayores que los tuyos en mí. Quiero decirle personalmente al Señor que yo necesito ser capacitado por Él. Que hay cosas humanamente que para mí son imposibles de lograr, de alcanzar, pero que en Él todo lo podemos. No sé si alguien se quiera unir a este pensamiento y reconocer delante de Dios nuestra inferioridad, nuestras limitaciones, y poder decirle: Señor, es que si tú no estás en mi vida, si tú no llenas mi mente, yo no iré, no podré avanzar, Señor. Aquí está el Señor. Yo siento por el Espíritu Santo que el Señor está confrontando la mente de muchos. Pero el propósito en esta mañana es que tú puedas crecer espiritualmente, te puedas destacar en las cosas de Dios. Oh, aleluya. Levante su mano y oramos al Señor. Señor Jesús, tú estás aquí en esta hora, oh Dios. Tú estás aquí en este lugar. Oh, bendito Padre. En ti está todo conocimiento, en ti está toda virtud, toda bondad, Señor. Llena cada corazón de amor, de misericordia. Allí donde hay rencor, allí donde hay